dentro de un panorama de la Biblia, nosotros no podemos excluir un concepto de la escritura en ninguna de sus especialidades sin entenderlo dentro de un concepto total del panorama de lo que Dios planeó desde el principio. ¿Y quiénes son los protagonistas dentro de ese panorama? Porque eso es determinante para entender y comprender cada una de las acciones y de los planes de Dios. Pretender entender la escatología sin conocer el panorama de la escritura eh, es un poco tratar de entender ciertos conceptos matemáticos sin entender todo el proceso matemático. El gran fracaso a veces de la gente en el estudio de las matemáticas es el desconocimiento de los procesos y a veces pretender la solución de un concepto en algún momento determinado sin entender todo el aspecto universal, eh, a veces trae complicaciones. Entonces, un poco lo que hemos querido hacer es mostrarles un panorama de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis para que podamos ubicarnos en los tiempos, podamos ubicarnos en el plan de Dios, podamos desde la escritura tener una perspectiva del conocimiento de la verdad. La escatología es parte de conocer a Cristo. Cristo es protagonista en la escatología y el conocer la verdad trae libertad. A veces pensamos que el concepto de la libertad meramente es ser libre de pronto de algunos conflictos, de ser libre de algunos pecados, y el concepto de la verdad tiene toda una connotación universal de lo que Dios quiere darle a conocer al ser humano desde todas las perspectivas. Por eso es importante interpretar dentro del concepto escatológico el panorama, conocer el panorama de la escritura. Por eso hablamos desde Adán, nos remontamos a Adán para ir hasta al concepto de el fin de los tiempos, nuevos cielos y nueva tierra, para poder tener una perspectiva global y ubicarnos en ese contexto de la perspectiva global desde muchos factores, porque no hemos hablado desde el tiempo, ¿sí? Pudimos hablar el por qué, para hablar un poco de tiempos, porque hablábamos de que comenzaría todo en el año más o menos 4004 antes de Cristo. Eso no ha sido caprichoso, ¿sí? Hay todo un concepto en la escritura, ¿sí? Que está manifiesto en las diferentes, si uno va, yo les compartí a ustedes que si uno va a Génesis 5, va a Génesis 11, va a Lucas 1, a Lucas 3, a Mateo 1, empieza uno a entender y comprender, por ejemplo, las diferentes generaciones que hubo. Y esas generaciones dicen cuánto tiempo vivió cada generación. Y esas generaciones nos permiten ubicarnos en el tiempo dentro del panorama bíblico, ¿sí? Que es importante conocer los tiempos. Dios estableció los tiempos. Dios siempre ha establecido los límites de todo orden. Él estableció los términos, los límites del tiempo, en el día, en la noche, en la semana, en los meses, en el año. Y tiene una razón, porque iba a poner un ser eh, que tiene límites, y que es criatura, que no es creador, Señora, es el ser humano. Entonces, en ese orden de ideas es importante entender esa parte conceptual del panorama escritural para meternos al estudio de la escatología. Otro punto importante dentro del panorama del estudio de la escatología es entender la misma doctrina, o sea, quién es el protagonista en ese panorama escritural, ¿no? O sea, cuando Dios crea al hombre y dice lo crea a su imagen y semejanza, hay unos protagonistas allí, hay unos actores. Es cuando una obra va a comenzar, usted ve que normalmente introducen quiénes son los participantes de esa obra y cuál es el fin de esa obra, ¿sí? O sea, una obra no se da porque sí, una obra se da con un plan de obra, por eso hay un director de obra, por eso hay un guionista, por eso hay personajes que tienen que participar dentro del proceso de desarrollo de la obra. Entonces hay que entender cuál fue el plan que Dios tuvo desde el principio, ¿no? Cuando Dios empieza y decide crear, ¿por qué Dios creó un mundo universal, unos cielos? ¿Y por qué creó desde el principio la tierra? ¿No? Porque Dios ya tenía planes desde el principio. O sea, la tierra podrá ser muy antiquísima, seguro que es muy antiquísima. Pero el hecho de que sea mencionada en la escritura, en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, era porque Dios en su plan universal ya tenía un plan para el hombre, para poner un personaje que era el hombre en ese lugar llamado, en ese planeta llamado Tierra.
Entonces empezamos a ver los personajes que la Escritura determina que son protagonistas de ese plan. Vemos a un Dios trino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nos habla de un mundo celestial antes de introducirnos en una criatura que es protagonista de ese plan de Dios que es el hombre, personaje que dice que lo hace a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces es interesante entender el guión. Si uno no entiende el guión, a veces nosotros interpretamos la Biblia desde un punto de vista meramente religioso, ah, o a veces nos segmentamos para verla o desde el punto de vista histórico meramente, o desde un punto de vista meramente salvífico, doctrinal, o desde diferentes líneas de especialización que hay desde el punto de vista conceptual de la escritura. Es cierto y es importante, cada área de especialidad es muy importante, pero es necesario entender el concepto global. Cuando usted estudia medicina en un contexto global. Cuando usted estudia ingeniería, la estudia en un concepto global y después entra en ramificaciones de especialización de cada una de estas áreas. Exactamente en la escritura. La escritura tiene un concepto global. Hay un guión global, hay unos protagonistas globales, hay un plan global. Hay características propias de cada uno de quienes participan en ese proceso. Y por eso fue fundamental y es fundamental que nos hubiéramos remontado a ver el panorama. Si no entendemos el panorama de la escritura, no podremos ubicarnos en el tiempo. No podemos entender por qué Dios en algún momento, ¿sí? ¿Por qué hay una línea mesiánica? O sea, ¿por qué hay una concepción de Jesús desde el principio? Hay una concepción, Jesús es un protagonista en el panorama escritural. Y Jesús es el protagonista en el panorama de la escatología. Es el protagonista a su segunda venida y a su reinado universal, ¿no? A veces nos quedamos un poco en los conceptos y en los acontecimientos. Como alguien dice, no podemos ver todo el bosque por estar viendo uno que otro árbol y le estamos dando un significado significativo al árbol. No vemos todo el panorama universal. De ahí que es importante que usted conserve este material y se anime a entender el concepto global del plan de Dios. Es un poco pedirle al Espíritu Santo que nos permita que el que conoce lo profundo de los planes de Dios y los profundos de los planes de Jesús, que Él nos permita y nos aconseje y nos enseñe y nos dé a conocer esos planes. Y como yo les decía, también usted va a encontrar diferentes posiciones doctrinales. Yo siempre he pensado que cuando uno hace cualquier tipo de análisis debe tomar una posición objetiva, tomar una posición objetiva, una posición neutra para analizar toda la parte conceptual de lo que se quiere analizar, generar un proceso de valoración, de interpretación, de concepción, y después usted decidirá cuál es lo que usted cree que es cierto acerca de lo que usted está analizando. Por eso les decía que usted va a encontrar mucha gente, por ejemplo, con referencia al arrebatamiento, va a encontrar gente que va a decir que es antes del arrebatamiento, otros que en la mitad del arrebatamiento, otros que al final del arrebatamiento. A mí poco me interesa entrar en una crisis en este estudio de la profecía. Me interesa entregarle a usted un panorama, decir algunas razones del por qué nosotros pensamos que debe de ser así. Y si usted quiere estudiar otras opciones, estudiarlas con toda la libertad. La palabra de Dios dice que yo estoy llamado a examinarlo todo, dice la Escritura. A examinarlo todo. Después de examinarlo todo, retener lo que es bueno. Entonces tampoco tenga temores en ese proceso de estudio. Desde el punto de vista doctrinal también es importante, como parte del concepto no solo del panorama de la Escritura para entender el concepto escatológico, es el concepto doctrinal de la salvación, ¿no? Hay gente que considera que la salvación se pierde. Hay gente que considera que la salvación, y hay doctrina arminista, hay doctrina calvinista, hay doctrina luterana, hay doctrina protestante, hay doctrina evangélica, hay doctrina pentecostal, hay diferentes tipos de concepciones e interpretaciones, ¿no? Pero ¿cuál es la interpretación que usted cree que es la que está en la Escritura? O sea, ¿cuál fue la obra de Cristo? ¿La obra de Cristo fue completa y salvífica?
donde el hombre no podía participar en absoluto para nada y entender la razón judicial en la jurisprudencia del mundo espiritual, por qué las cosas tenían que darse como Dios las está proponiendo. ¿Sí? O sea, cuando Dios Padre decidió traer a Jesús como un personaje protagonista de la historia en la redención del hombre y en la vida plena del hombre para la eternidad, involucró a su hijo y lo involucró de tal manera que tenía un efecto participativo dentro de ese proceso y era un factor fundamental dentro de ese efecto participativo. Era a pagar lo que el hombre no tenía como pagar. El hombre, él tomó nuestro lugar, era porque usted y yo no podíamos. O sea, fue tan significativo el evento de lo que pasó allí en el paraíso, que fue haberme salido yo de la paternidad de Dios para ponerme bajo la paternidad de Satanás. ¿Sí? Que fue haber salido del mundo, ¿sí? Del reino de Dios y ponerme bajo el reino de las tinieblas, que fue salirme del concepto de la verdad para ponerme bajo el concepto de la mentira, que fue salirme del concepto de la libertad para ponerme bajo la esclavitud, ¿sí? O sea, es interesantísimo entender y comprender el libre albedrío, pero en ese libre albedrío la posición que el hombre podía optar y optó por salirse de los parámetros de Dios para ponerse bajo los parámetros del mundo espiritual interpretado por Satanás. O sea, el evento fue bien significativo, no fue cualquier tontería, no fue una desobediencia, no fue una cantidad de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante dentro de la comprensión del concepto escatológico, porque esto implica el carácter de Dios en el proceso de la escatología. O sea, la escatología en sí misma no tiene una razón de ser estudiada si no se interpreta la obra, si no se interpretan los protagonistas, si usted no puede meterse en la mente del diseñador de la obra, ¿sí? Es difícil comprender lo que el diseñador quiere comunicar e interpretar en cada uno de los escenarios de la obra que está dando. Por eso les digo que es tan importante el panorama, porque si yo no entiendo el panorama, no sé el campo en el cual, el escenario en el cual tengo que interpretar cada acto de la obra. Si yo no entiendo el personaje que es Jesús, ¿sí? Que es un personaje fundamental dentro del programa escatológico de Dios, y por eso en todo este panorama profético, en el panorama de la Escritura, usted siempre vio la línea roja, que es la línea mesiánica acerca de la venida de Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Había una razón de ser, había una razón de las dos venidas. Y esto es parte de la interpretación doctrinal. Parte de la interpretación doctrinal era que el hombre necesitaba una redención espiritual, y parte de la interpretación escatológica es que el hombre necesita una redención física, que el mundo necesita una redención física. Es parte de la concepción y parte del estudio escatológico. O sea, uno no puede estudiar la escatología sin tener un concepto de interpretación del panorama, o sea, dónde se están dando, quiénes son los protagonistas de la historia, qué características tienen cada uno de los protagonistas de la historia, porque eso es determinante para el entender y el comprender el panorama escatológico. Ya los otros son una serie de detalles que se van dando en el tiempo y cómo se va desarrollando la obra, como cuando usted va a una obra, dicen primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto, quinto acto, pero todo tiene un hilo conductor determinante en el proceso de lo que aquel guionista quiso comunicar en esa obra que se está presentando. Por eso es cuán importante cuál fue el plan soberano de Dios cuando decidió poner y crear al hombre y ponerlo sobre la tierra y crear este planeta llamado Tierra y establecer todos estos límites que él estableció, porque Dios es un ser eterno, Dios es un ser ilimitado, Dios es un ser omnipotente, es un ser que todo lo sabe, un ser que es eterno. ¿Por qué Dios puso los límites? ¿Por qué pudiendo hacer el día, el universo? ¿Por qué pudiendo hacer la tierra y organizarla en un instante? Porque para él todo lo podría hacer en un instante, lo hace en 7 días, y es tan determinante en hablar de las particularidades de cada día. ¿Hay alguna razón? ¿Por qué dividió los días en día y la noche? O la noche y el día, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estableció una semana? ¿Por qué estableció el concepto del mes? ¿Por qué estableció el concepto del año? ¿Sí? Es necesario ese proceso comprensivo de las cosas para poder entender la obra y el plan de Dios. Entonces, en ese orden de ideas empezamos nosotros, y ustedes y yo lo pudimos ver. Al principio Dios creó los cielos,
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, cuando Dios decide empezar a crear, ¿no? No nos determinan, no vamos a quedarnos allí. Les decía que es importante estudiar cuando usted y yo nos vamos, por ejemplo, a Génesis en el capítulo 5, encuentra usted las descendencias de Adán. Después usted se va al capítulo 11 de Génesis y empieza a encontrar las descendencias hasta Abraham. Y así usted va estudiando porque es importante conocer y allí nos da los tiempos que vivió cada personaje y nos dice cada personaje qué hijo tuvo y cuánto duró ese hijo después de que este personaje tuvo ese hijo. Hay alguna razón de ser, de entender eso. Es poder dimensionarnos también en la teoría creacionista de saber cuándo empezó eso para nosotros. Parte fundamental de las creencias que uno tiene y el sustento de su creencia aún escatológica es saber cuándo empezó el hombre sobre la tierra. De acuerdo a lo que está manifestado en la escritura, está que empezó en el año más o menos 4004 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está la cronología, desde Adán en adelante, ¿sí? Y nos permite ver, dice, Adán tuvo a Set y Set tuvo a Enos y Enos tuvo a Cainán y Cainán tuvo a Mahalael, tuvo a Jared, tuvo a Enoc, tuvo a Matusalén, tuvo a Lamec hasta Noé. Si usted va a ver de Adán hasta Noé, ¿cuántas generaciones hubo? Hubo 10 generaciones, entendiendo la generación como la vida de cada personaje. Es un poco como lo define la escritura. Y usted me decía, un día lo invité a que analizáramos el concepto de generación porque el plan escatológico habla de la generación en algún momento y eso ha sido determinante para muchas comprensiones acerca de la venida de Cristo. De acuerdo a Mateo 24, cuando el Señor dijo, y no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Yo no puedo hablar de generación si no entiendo el concepto de la verdad dentro de lo que está escrito en la Biblia como generación. Y hablábamos del concepto generacional de 40 años, porque mucha gente toma el estudio de que la escritura dice que el pueblo de Israel dio vuelta a mar por el desierto cuando no quiso entrar en la tierra prometida hasta que muriera la generación incrédula. Y fue 40 años el tiempo que estuvieron por el desierto los israelitas. Entonces, en ese orden de ideas, determina a la gente que la generación es de 40 años. Otros dicen, pero como los que murieron fueron los mayores de 20, le suman a los 40 a los 20 y dice es de 60 años. Otros dicen, pero no, si es que la escritura en los libros de los Salmos dice que los días del hombre sobre la tierra son 70 y en los más robustos 80. Otros dicen, no, pero si acuérdense que en la antigüedad, entre Sed y Noé, la gente duraba 900 y pico de años y eran años de los años que usted y yo vivimos actualmente, sí eran años iguales. Porque desde el principio Dios determinó los límites. Y fue clarísimo en la determinación de los límites. Y no solo es clarísimo, sencillamente no, sino que mire el universo. Cómo rota la Tierra o cómo se mueve dentro de un sistema solar. Eso es lo que está determinando las 24 horas, el día y la noche. Esa es la corresponsalía científica del conocimiento, de lo que está escrito allá en la Biblia. Dios no se detuvo a explicar todas estas cosas porque la Biblia no tiene esa concepción de enseñar física o matemática o química, no, él está enseñando el plan al cual Dios quiere referirse. Pero si usted se sale un poco y va a estudiar un poco la física, va a estudiar un poco por cómo se mueve el universo, cómo se mueven las galaxias, qué es un año luz, entiende y comprende la concepción de los tiempos de lo que Dios manifestó allí en la escritura. Entonces, hay una razón de ser de Dios de poner esto. La gente dice, muchos duraban, pero ¿por qué ya no dura tanta gente? Y usted se va a la escritura y dice que Dios tiene que acabar en cierto momento con la humanidad por una razón fundamental, porque se pervirtió totalmente la genética del hombre sobre la tierra. Se pervirtió de tal manera que no solo se afectó la vida del hombre, sino se afectó la vida de las especies. Usted se ha preguntado, si el hombre fue el que pervirtió, ¿por qué las especies tuvieron también que morir? Es que el hombre había pervertido no solo su propia vida y la de sus congéneros, sino había pervertido la genética de las especies. Eso es lo que dice la escritura. Y parte de mi fe es aprender a creerle a Dios. Yo no puedo creerle a Dios ciertas cosas e interpretarlo a mi parecer en algunos momentos, o a mi propia interpretación en algún momento, sin la interpretación de la misma escritura. Y allí es cuando Dios baja la edad del hombre sobre la tierra de 900 años a 120 años.
Es el primer nivel al cual Dios baja el nivel de un hombre sobre la tierra a 120 años. Y ha ido bajando porque en el libro de los Salmos dice que lo bajó a 70 y 80 años. Entonces es importante porque Dios nos está dando esa connotación y nos está contando esas historias dentro del entendimiento y la comprensión del plan escatológico. Entonces, si estamos hablando de Adán hasta Noé, hubo 10 civilizaciones. No es sino que cuente los hijos tal cual como están manifiestos en la Escritura. Y ahí vemos la línea roja, que es la línea mesiánica. Noé con sus 3 hijos más sus esposas, y él y su esposa eran 8 personas. Salen y estudiamos para entender el concepto de Babel. ¿Por qué tiene que entender? Necesitábamos entender el concepto de Babel. Porque hay mundos espirituales que fueron manifiestos desde el principio. Hay un mundo espiritual que tiene incidencia sobre el ser humano. ¿Qué fue lo que quisieron construir en Babel? Compartíamos con ustedes que si usted ve que Adán tuvo la oportunidad de ministrar hasta Lamec, el papá de Noé. Adán le enseñó, le transfirió el conocimiento. Si usted mira los años que duró Adán sobre la tierra y los años en que fue el diluvio y los años que tuvo Lamec, el papá de Noé, va a ver que Adán tuvo la oportunidad de compartir en primera instancia, contar las cosas en primera instancia, se las estuvo contando hasta Lamec, el papá de Noé. O sea, la transmisión del conocimiento, la transmisión de la historia, la transmisión de los eventos fue totalmente fidedigna. No era un teléfono roto. Adán ministró en la vida de Lamec. Y veíamos por qué es importante conocer ese tipo de detalles. Después nos vamos de Noé hasta Abraham, que es el siguiente ciclo. Estamos hablando de que el diluvio, más o menos de acuerdo a lo que dice la escritura, fue más o menos, si el mundo, el hombre sobre la tierra empezó en el 4004 antes de Cristo, el diluvio ocurre en el 2350 y está de acuerdo a la cronología que está puesta en la escritura. 2350, la gente no ha sacado esto del sombrero, ni ha sido que particularmente a alguien le ha parecido que es así. Sencillamente no es sino a seguirle los datos a lo que está dentro de la misma escritura para ver cómo se dieron las cosas en el tiempo de acuerdo a lo que Dios manifestó. Veíamos lo de la Torre de Babel, que básicamente lo que construyeron fue un sigurat, ¿sí? Y si fue más o menos en el 2350 el diluvio, hasta Abraham. Abraham aparece más o menos en el año, en el llamamiento de Abraham fue en el año 1921. Si usted estudia la vida de Abraham, cuando Dios se le aparece en el llamamiento en Génesis 12, y si estudia la escritura en todo su contexto, Abraham fue un Dios que Dios lo llamó a los 48 años. No, él fue a los 75. A los 75 un segundo llamamiento y a los 100 hubo otro llamamiento. Primero lo sacó de Ur para llevarlo a la parentela. ¿Dónde estaba la parentela? ¿Dónde estaba Noé? Usted sabe que Noé tuvo la oportunidad de ministrar unos años en la vida de Abraham. Así como Adán le pudo contar las cosas hasta Lamec, Noé tuvo la oportunidad de contarle la misma historia que le contó y que recibió de Lamec, ¿sí? Tuvo la oportunidad de contársela hasta ministrar en la vida de Abraham. Lo sacó de Ur a Harán. Harán era donde vivía Noé. Lo sacó de Ur, donde estaba la incredulidad, los que habían protagonizado la construcción de la Torre de Babel, a los que habían sido fieles al Señor, entre los cuales se encontraba este personaje. Y Noé tiene la oportunidad de ministrar en Abraham hasta los 75. Y a los 75 lo saca. Deja la parentela. Primero deja Ur, después deja la parentela. Después llega a Hebrón y de Hebrón a Canaán. A los 75 hay un llamamiento, un segundo llamamiento a Abraham. A los 100 hay otro llamamiento, cuando tiene Dios que llamarlo para hablarle nuevamente de su hijo. Usted sabe que entre los 75 y los 100 años nació Ismael. Esto es importante, esto es parte del guión, esto es parte de la película. Si yo no entiendo la película, ¿cómo puedo entender la escatología? ¿Cuántas civilizaciones hubo de Noé hasta Abraham? Ahí está puesto en la escritura. Si usted se va a Génesis 11, habla de las descendencias de Sem hasta Abraham. No necesitamos ser unos genios.
Allí están definidas las civilizaciones. ¿Y cómo las define? Por el hijo del hijo del hijo, o sea, por cada persona. Hay 10 civilizaciones, 10 generaciones. Hay 10 de Adán hasta Noé y hay 10 de Noé hasta Abraham. Y si usted es un estudioso un poquito de la escritura, juicioso, se va y estudia Mateo 1 y Lucas 3, encuentra, dice que de Abraham hasta David hay 14, que de David a Babilonia hay 14 y de Babilonia a Cristo hay 14. Ahí hay 32 más 20 de antes. 32, 20, 30 y 42 más 20 antes da 62. Esto no es genial. Esto lo dice la Biblia. Y esto es parte del análisis que yo tengo que hacer para conocer los límites y cómo se va dando el evento. Esto es parte escatológico. La primera venida de Cristo es escatológica. La segunda venida es escatológica. Y la escatología tiene que ver con el plan de Dios, con el plan de redención. La escatología tiene que ver con la doctrina. La escatología no es un área meramente aparte. Por eso, si no hay una buena concepción de panorama bíblico, de comprensión doctrinal, no puede haber una buena comprensión escatológica. Dice la escritura que más o menos en el año 1921, el llamamiento de Abraham, viene la época patriarcal, Isaac, Jacob. ¿Y por qué es importante entender el concepto de Jacob? Porque cuando Dios hay un pueblo especial que Dios llama, que es el pueblo de Israel. Yo tengo que entender el concepto. ¿Dónde surge Israel? ¿Cómo es que Dios trata y planea y planifica con ellos? Usted y yo tenemos que entender que en la escritura no se habla sino de 3 tipos de personas. Habla de los judíos. Y hablamos por qué vienen los judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Y ya hablamos de dónde surge la tribu de dónde viene el reinado del sur. Ahora vamos en el panorama para ir a entender y comprender hoy en nuestra última charla. Estoy haciendo todo un recuento porque es importante. Sin entender este recuento, el resto, esto es parte de la escatología. Israel, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. ¿Por qué se elige Judá? Hoy no es el momento de discutirlo, pero hay una razón por la cual Dios siguió la línea mesiánica por Judá. Se supone que de acuerdo al concepto bíblico debería ser por Rubén, pero dice, ¿por qué no fue por Rubén, ni por Simeón, ni por Leví? Hay una razón. Hoy no me voy a quedar en esa discusión porque creo que no es el propósito del estudio esta noche. Y llegamos, aparece nuestro amigo Abraham más o menos en el año 1921 a.C. y encontramos el éxodo de Egipto en el año 1491 antes de Jesucristo. Es importante entender ese concepto. ¿Cuánto duró Egipto? ¿Cuánto duró el pueblo allí en Egipto antes de salir a la libertad? ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Habla de 430 años, dice la escritura. Bueno, y entonces desde Abraham hasta que llegó nuestro amigo Jacob a Egipto, y de Jacob al momento de la liberación, ¿cuántos años pasaron? Sencillamente es importante porque estos tiempos son determinantes, porque son límites que Dios pone para que usted y yo entendamos el concepto escatológico. La escritura es escatológica en todo su concepto, porque habla de Jesús y de la redención. Aparece nuestro amigo Moisés y vemos que nuestro amigo Moisés más o menos 1451 antes de Cristo. Los 40 años que dan por el desierto porque no quisieron entrar, ya hablamos de eso en detalle. ¿Sí? Después vino Josué, quien sucedió a nuestro amigo Moisés. Viene la época de los jueces, entender el concepto de dónde surgen los jueces, entender el concepto de los reyes. Hay un reinado unido en el pueblo de Israel. Saúl, David y Salomón, cada uno reinó 40 años. ¿Por qué se llama unido? Porque estaban unidas las 12 tribus. Entender cuándo surgen los profetas. Los profetas surgen en la época de los reyes porque eran los que amonestaban a los reyes. Eso es importante, el panorama escatológico. ¿Dónde surge Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los mayores y los menores en toda su dimensión y su extensión? Entender que más o menos en el año 900 se divide el reino, siendo tan sabio Salomón.
Por su idolatría provoca que se divida el reino. Siempre el apartamiento de Dios ha traído división y ha traído dispersión. Está profetizado desde el libro de Génesis. Se divide entre su general de ejército y su hijo. Por el lado del sur viene el reinado del sur, la línea mesiánica con las tribus de Judá y de Benjamín. La capital fue Jerusalén. Y esta es la cantidad de reyes que hubo, casi todos malitos. Lo mismo que arriba en el norte, se fueron 10 tribus arriba y 2 tribus abajo. Arriba se fueron a Asiria y la capital fue Samaria, y abajo se fueron se llamó Judá, compuesto el reinado de Judá por las tribus de Judá y de Benjamín. Unos son llevados cautivos a Siria y los otros son llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué hablamos de Babilonia? Porque es importante Babilonia dentro del concepto. Porque es importante dentro del panorama escatológico entender el libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene que ver referentemente con dos elementos importantes, yo les decía. ¿Quién era Nabucodonosor? Era un gentil. Nabucodonosor no era judío. Pero dice que Nabucodonosor, un gentil, propuso que en su corazón querer conocer los acontecimientos de los tiempos. Ni siquiera se le ocurrió a Daniel. Y Dios quiso revelarle a Nabucodonosor los conceptos de los tiempos escatológicos. Y entra a ser protagonista Daniel. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba allí en Babilonia. Y encontramos en el análisis y en el estudio que Daniel, que era un estudioso de la Biblia, estudiaba que en el libro de Jeremías decía que el pueblo de Israel iba a ir cautivo a Babilonia. En el capítulo 25 dice que iba a ir cautivo a Babilonia por 70 años por un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y nuestro amigo Nabucodonosor tuvo un sueño, deseando conocer los acontecimientos proféticos. Y Dios utiliza a Daniel allí para que le dé y le interprete los sueños a Nabucodonosor. Y estudiando el libro de Daniel, entendíamos perfectamente el concepto de los reinos que habían de venir. Le dijo, tú eres, oh rey, la cabeza de oro, porque no ha habido más brillante, reinado universal más brillante que el tuyo, ni lo habrá. Habla también el libro de Daniel que después de él vendría un inferior que estaba representado por la plata y con 2 brazos. Y hablábamos de los medo-persas porque eran 2 reinos que compusieron ese imperio, los medos y los persas. Y lo describe el libro de Daniel. Es más, lo revela ahí el Señor. Ya estudiamos eso en los días pasados. Y le revela también que el vientre y los muslos son de bronce y representan el imperio griego. Y habla de que fue conquistado por un hombre muy joven que lo conquista, pero también es un joven hombre que muere muy pronto, sobre los 30 años, y su reino se divide entre los 4 generales de los ejércitos. Y esos 4 generales de los ejércitos, desde el punto de vista histórico, conocemos los Ptolomeos y los Seleucitas, porque eran 2 generales. Y la Biblia nos habla del reinado griego, cómo se dio el reinado griego, y es más, le dedica un capítulo muy especial, que es el capítulo 11 del libro de Daniel. Y haciendo referencia al reinado de Siria y de Egipto, donde están los Ptolomeos y los Seleucitas, hace toda una descripción de cómo se comportó ese reinado de los griegos hasta que llega un personaje que se llama Antíoco Epifanes, quien es quien entra y sacrifica un puerco, un cerdo en el templo, y aparece un concepto que se llama la abominación desoladora, porque el puerco era un animal inmundo para el pueblo de Israel, o es un animal inmundo. Y ese capítulo 11 es una perspectiva para ese momento, para el reinado de los griegos, pero a futuro es un reflejo que muestra lo que va a pasar antes de que Israel sea invadido, porque Israel va a sufrir una invasión donde lo que le ha pasado ahora es un saludo a la bandera. Lo que le pasó en el tiempo de Hitler, muy parecido le va a pasar a Israel. Eso es lo que dice la escritura. Bueno, y hay un personaje que fue protagonista allí, que fue Antíoco Epifanes. Y va a haber un personaje que va a ser protagonista en ese proceso de esa invasión final que va a sufrir Israel, que va a ser el anticristo. Y el anticristo va a hacer una acción igualitica a la que hizo Antíoco Epifanes, una abominación desoladora de la cual habló la escritura. Y habla la escritura, no solamente habla de la Antíoco Epifanes, habla de la que va a ocurrir con el anticristo. Ese capítulo 11 es bien significativo.
O sea, ahora habla de las relaciones de los seleucitas y los ptolomeos, que eran dos generales, de todo cómo fue su proceso de reinado del sur y reinado del norte, su incidencia, sus extensiones y sus relaciones. ¿Cómo operaron? No es sino ir a la historia secular. Hoy está, estos 5 días fueron de historia escatológica, no me voy a entrar en historia secular ni en historia cristiana todavía, porque gastaríamos tiempo. Estoy tratando de resumirle el proceso para motivarlo a usted a que usted lo haga. Pero ahí está. Es comprobable y es verificable. Y es una figura de lo que va a pasar al final. Cuando dice que hay un reinado del norte que se va a mover sobre Israel en Ezequiel 38, y dice que también habrá un rey del sur que se va a movilizar, y habla de un rey del oriente, y habla del príncipe que representa al anticristo y al reinado romano, que son protagonistas de los eventos que tienen que darse alrededor de Israel antes de ciertos acontecimientos proféticos. Entonces, el capítulo 11 es súper nítido. El capítulo 12 nos habla ya de un Israel converso. Porque nos habla de... Es interesante que en el capítulo 9, nos detuvimos a hablar del capítulo 9. ¿Por qué nos detuvimos a hablar del capítulo 9? Porque desafortunadamente hay mucha gente que en el estudio de la escritura mezcla a la iglesia con Israel, mezcla a los gentiles con Israel. La Biblia habla de Israel, habla del mundo gentil y habla de otro concepto nuevo que se llama la iglesia de Cristo, cuando dice que Dios derribó la pared que dividía esos dos pueblos, al gentil y al judío, ¿sí? Y los convirtió en un solo pueblo. Habla de la iglesia de Cristo. Y las relaciones de Israel son con Israel. Y las relaciones de la iglesia son con la iglesia. Y las relaciones con la iglesia de Cristo es con la iglesia de Cristo. Son totalmente distintas. Y muchos errores escatológicos se dan porque hacemos un sincretismo. Y mezclamos una cosa con la otra y se nos vuelve un caldo. Que después no lo es un bulto de anzuelos que después, inclusive, ni intelectual, ni conceptualmente, ni espiritualmente, lo podemos deducir. La Biblia es muy clara, en cosas a Israel son a Israel. Y las 70 semanas que habla Daniel dice muy claro el Señor, 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre su santa ciudad, que es Jerusalén. Las 70 semanas están dictaminadas es sobre él, nadie más. Ahí no está diciendo que es sobre la iglesia, que es sobre el mundo gentil, que es sobre la humanidad. Esa profecía Dios se la dio totalmente nítida a Daniel y es sobre Israel y sobre la santa ciudad. Y dentro de esas 70 semanas está la restauración de Israel como nación, que era la que Daniel estaba pidiendo al Señor que cumpliera su palabra que le había manifestado a Jeremías, que se estaban cumpliendo los 70 años y que ya en qué momento Dios los iba a sacar. Era la primera respuesta que Daniel estaba pidiendo. Pero el Señor no solo le enseña a Daniel la primera respuesta, sino le habla de la primera venida del Mesías como el Mesías sufriente. A que muriera en una cruz porque se lo comunicó. El Mesías va a venir y va a morir. O sea, para los judíos es nítido que el libro de Daniel, como el libro de Isaías, como en muchas partes habla de que el Mesías tenía que morir. Porque es clara que la escritura dice que el Mesías viene a morir, primero por el pueblo judío y también por el pueblo gentil. Porque la bendición de Abraham y la bendición está sobre el pueblo judío y sobre el pueblo gentil. Entonces es súper nítido. Ahí el Señor le estaba hablando al pueblo judío, exclusivamente al pueblo judío. Las 70 semanas es sobre el pueblo judío. Y decíamos que 70 años estuvieron cautivos. Ustedes conocen, hablamos un poco en las 70 semanas, está muy claro, el Señor les habló. Y ahora que entremos al siguiente patrón, hablaré un poquito más de esto. Les decía que sale el decreto con Artajerjes. Hay 4 decretos que se dan. No es uno solo. Hay 4 decretos que se dan para la salida a la restauración de Jerusalén. El último decreto habla, ¿sí? Cuando se le dan las cartas
para poder salir. Aparecen tres personajes, que es Esdras, Nehemías y Zorobabel, y ahí encontramos gran parte del proceso de la restauración de Israel y la restauración de Jerusalén en ese proceso. Después hay un tiempo, no digo que oscuro, porque no es oscuro, pero es un tiempo un poco silencioso. Dios tiene sus silencios, como el silencio que ha tenido cuando deja de tratar con Israel para tratar con la iglesia. Aquí hay un silencio de unos 400 años. Yo les decía que es bueno que leyeran el libro de los Macabeos, que leyeran libros históricos, Flavio Josefo, Heródoto. Son libros buenos para aprender. Hasta la venida aquí de Jesús. Jesús viene sobre la tierra con el propósito específico. Redención del hombre, él es el protagonista escatológico. La escatología habla de su primera venida y habla de su segunda venida. Con un fin primordial, ¿a qué viene Jesús? A redimir al hombre. Hay un personaje fuera de Jesús, que es el hombre. La escatología no tiene una serie de cuentos. Focalicemos a Jesús en lo que vino. Uno a veces pierde la visión total del plan de Dios por focalizarse en detalles y se termina yendo por detalles y pierde la visión de lo que Dios quiere comunicar. Digamos que estuvo 30 años más 3 de ministerio, 33, cumplió con lo que él quería hacer, con lo que Dios lo mandó a hacer. El amor de Dios, papá, era tan grande que involucra a Jesús para ese proceso. ¿Para qué? Para que tomara nuestro lugar. Para que pagara lo que tú y yo no podíamos pagar. Si lo hubiéramos podido pagar, ¿para qué Jesús? Si usted y yo podemos conquistar la salvación por obras, ¿para qué Jesús? Pablo era un hombre, en cuanto a la ley, soy un hombre estricto cumplidor de ella. Y eso no lo hacía sabio, no lo hacía salvo. Y terminó considerando eso por basura, por el conocimiento de Cristo. La palabra que utiliza realmente en el griego es estiércol. Pablo tuvo que cambiar todo su paradigma. Y era un hombre excelente, excelente en su comportamiento, a pesar de su genio. Dice Mateo 24 que Jesús dijo que iba a ser destruido el templo y hablamos de que en el año Cristo muere a los 33 años, muere por, ese es el plan escatológico, muere por nosotros, ¿sí? Se va a los cielos y dice que Él volverá por nosotros y que se va a prepararnos morada. Eso es lo que dice la Escritura. Me voy a preparar morada. Y los ángeles le dicen al pueblo, ese Jesús que ustedes lo vieron subir así, así como lo vieron subir, así verá. Jesús resucitó y tenía un cuerpo glorificado, pero tenía un cuerpo. ¿Usted se ha preguntado por qué nosotros vamos a tener un cuerpo por la eternidad? ¿Usted le ha preguntado a Dios por qué Él respeta la creación desde Génesis? Cuando le dio un cuerpo a un físico, al hombre. A veces los seres humanos nos hemos distanciado tanto de la creación en todo su contexto que generamos toda una serie de variables y errores en la doctrina. Muere, resucita y empieza un periodo que la Biblia, Dios deja de tratar con el pueblo de Israel en el año 70 y está hecho en la Escritura. Dejó de tratar con Israel en el año 70 cuando fueron dispersos por toda la tierra. Eso se lo había profetizado a Daniel. Dejó de tratar con Israel. Él tenía un plan para Israel y no lo ha terminado. Porque le dijo, hay 70 semanas que están dictaminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y les decía que el término de semanas está en la escritura, en Levítico 25:8, está determinado los Shavuot, que son los periodos de 7 años. Eso no es que se lo inventó alguien, es que la misma Biblia lo transcribe y lo traduce. Y están dictaminadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Pare de contar. Ahí no está involucrada ni la iglesia ni el pueblo gentil. Eso es súper importantísimo, porque empezamos a hacer mix en las cosas y te empezamos a entrar en errores conceptuales y creo que hasta doctrinales. Jesús se va a los cielos y empieza un periodo con el libro de los Hechos, que es donde se menciona, llamémoslo así, a la iglesia. Dios deja de tratar con Israel y entra a tratar
con la iglesia, con el pueblo gentil. Seguramente también muchos judíos se han convertido. Por supuesto que a través de la historia se han convertido muchos judíos. Pero este es el periodo de la iglesia, que está compuesta ¿por quién? Por judíos y gentiles convertidos. Es un tiempo que empieza Dios a tratar de una manera diferente. Es un nuevo pacto, dice la Escritura. ¿Que por qué a Dios se le ocurrió así? Él es soberano. Y en la Escritura lo describe. Vaya usted a la carta a los Corintios, cuando habla del viejo pacto y del nuevo pacto. ¿Por qué hoy ellos no pudieron entender? Empieza el periodo de la iglesia. Y llega un momento, en el estudio de las 69 semanas, hemos visto voy a cambiar de imágenes. Oh. Volvemos ahora, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a irnos a Mateo 24, que es uno de los tantos versículos que les pedí que leyeran y estudiaran, que son referentes para que usted pueda tener un proceso comprensivo. ¿Sí? O sea, toda la escritura habla del proceso escatológico, pero hay partes de la escritura que son muy nítidas para los procesos de comprensión. En Mateo 24 le preguntaron sus discípulos al Señor cuándo sucederá que la destrucción del templo, qué señal habrá de tu segunda venida y qué señal habrá del fin de los tiempos. Tres preguntas le hacen al Señor. Aquí vemos la división, el reinado del norte, 10 tribus van a Siria. La división del reinado del sur, del cual ya hablamos, el sueño de Nabucodonosor. La Babilonia, el capítulo 2. Aquí hablamos ya de Alejandro Magno. Hablamos de los Ptolomeos en Egipto y norte del África, Alejandría, la Septuaginta, los años 248 antes de Cristo. Aquí está el reinado seleuco. Los Ptolomeos y se llaman los Ptolomeos y los seleucitas. Dos generales de ejército, esa es su ubicación. ¿Y por qué el Señor se detiene a hablar de ellos dos? Yo les decía, se detiene a hablar de ellos dos porque y los define muy bien en Daniel 11, porque es una manifestación profética de lo que va a acontecer con Israel cuando se manifiesta el anticristo. Hay una razón de ser. Les decía que Antíoco Epifanes fue una figura del anticristo. Con él se dio, se dio la figura de la abominación desoladora que también tiene que darse cuando venga el anticristo. Después viene la época de los macabeos, los admoneos, los idumeos, lo va a tener aquí, Antípas. Después hablamos de Daniel 9, del 20 al 26. El concepto de semana, el hebreo chawá, del griego hepta, traduce 7. Y le dije, apúnteme ahí el pasaje de Levítico 25:8, donde lo define perfectamente claro. No más que la duda. Aquí aparece Daniel, que dice, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén serán 7 semanas. Es la primera respuesta que le tiene que dar el Señor a través del ángel a Daniel. Aquí abajo están un poco los tiempos. 7 semanas se gastaron ellos en retornar a Jerusalén, reconstruir los muros y darle a la reconstrucción del templo. Pero también le dijo, van a pasar 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Él está hablando del Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías. Y el Señor les habla de que le van a quitar la vida al Mesías. O sea, esa semana, esas 400 y pico de años, las 62 semanas, multiplíquelo por 7, 434 años más los 49, le da 483 años para que venga el Mesías príncipe y pierda la vida. Y es increíble que el libro de Daniel habla de las dos venidas. Yo les decía a ustedes, el libro de Daniel es un libro súper nítido. Tal vez para esa época, ese libro tenía un sello. Hay libros que tienen sello y hay libros que no le pusieron sello. Yo les decía, al libro de Daniel Dios le puso un sello hasta el tiempo del fin. Hoy en día lo entendemos perfectamente. Para ser el sello hubiera sido quitado. El libro del Apocalipsis Dios no le puso sellos. Es más, invita a que uno le estudie el libro del Apocalipsis. Dice, y me hizo entender y habló conmigo y me dijo,
Al principio de tu ruego fue dada la orden, ya Dios dio la orden. Y yo he venido para enseñártela, le dice el ángel a Daniel. Dice, porque tú eres un muy amado. Dios le da a conocer los secretos a sus amados. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No lo olvides nunca. Este tiempo que Dios está dictaminando aquí es sobre Israel como pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. No es sobre la iglesia, no es sobre los gentiles. ¿Para que ocurran qué cosas? Dice, el primer para que utiliza, el primer para, dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esa es la primera venida de Cristo. A eso vino. ¿A qué vino? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. A eso fue la primera venida de Cristo. Y el segundo para, habla de la segunda venida. Dice, para poner fin al pecado, perdón. El segundo para dice, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es otra cosa distinta. Está hablando de la visión escatológica del personaje que es, él es esencialmente, y toda la escritura habla de él, de su primera y de su segunda venida, con un fin sustantivo. Primero, redimir, y segundo, reinar. El primer para determina la primera venida, ¿no? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. A eso vino la primera venida. Y en la segunda venida hay un para, dice, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí están los elementos de la segunda venida de Cristo. Y le empieza a decir, sabe pues y entiende. Y le empieza a enseñar las primeras semanas, las primeras 7 semanas, dice, saldrá la orden, ¿para qué? Para restaurar, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá hasta que venga el Mesías príncipe, oiga bien. Y se lo divide en 2 sectores, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, el mismo Dios le está diciendo al pueblo judío, se le quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. ¿Qué príncipe? ¿Qué pueblo fue el que destruyó la ciudad en el año 70 después de Cristo? ¿No fue Roma? ¿No fueron Tito y Vespasiano en el año 70 después de Cristo? ¿No fue el Imperio Romano? Está hablando de ese pueblo y de ese príncipe. Y su fin será como inundaciones, y al fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí queda un espacio. Quedó por cumplirse, ¿qué? Una semana, 7 años. ¿Sobre quién están dictaminados esos 7 años? Sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad. Es cuando Dios retomará el trato con Israel. En 7 años Dios va a tratar nuevamente con Israel hasta llevarlos a su conversión total. Es una semana que falta por cumplirse. Qué interesante que esa semana coincide con la semana de la tribulación. Qué interesante, pero en la semana de tribulación es para tratar ¿con quién? Con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. Allí va Dios a tratar con Israel. Y está fundamentalmente ese tiempo determinado para tratar con Israel, no es para tratar con nadie más esencialmente. Está puesto en la escritura, no es invención nuestra. La semana de años que hace falta es para tratar Dios con Israel, hasta llevarlo a su conversión, de acuerdo a lo que dice el libro de Ezequiel, de acuerdo a lo que dice el libro de Zacarías, de acuerdo a lo que dice todo el Evangelio. Dios ama a ese pueblo, por supuesto, y no ha terminado la obra con ese pueblo. La interrumpió en un momento para tratar con la iglesia. Pero tiene una semana en la cual va a tratar con ellos, y es la semana de la época de tribulación. Y por eso es que usted ve que en Apocalipsis, en el capítulo 7, aparece
que Dios llama a 144,000 judíos, de 12,000 de cada tribu, para que sean ellos los que llevan el evangelio. Hay 3 personajes que tienen que llevar el evangelio en Apocalipsis. Los judíos. Ahí no está la iglesia, pues llevando el evangelio. Si usted mira claramente quiénes llevan el evangelio en esa época, son los judíos, son los 2 profetas y son los ángeles. Ahí no habla de la iglesia. Ahí no hay ningún llamamiento apostólico. Hay un llamamiento clarísimo a las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Hay un llamamiento clarísimo a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, a que vengan los 2 profetas. Y hay un llamamiento a los ángeles que también dice que tendrán la oportunidad de evangelizar cosas que lo han anhelado y deseado a los ángeles. Pero no me quiero detener ahorita en esto. Quiero que sea muy claro que la semana que queda es para tratar con Israel y con la santa ciudad. No es con nadie más, con Israel y con la santa ciudad. Si usted tiene esta película clara, para usted va a ser clarísimo el Apocalipsis. Pero si usted no tiene clara la película de Daniel y con quién estaba tratando Dios, va a tener un mix que no le va a permitir comprender el Apocalipsis. Se le quitará la vida al Mesías, ahí dice, a la final de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Por qué tocaba quitar la vida del Mesías? Porque él venía a tomar nuestro lugar. Por eso le decía que usted no puede entender la escatología si no entiende la doctrina, y no puede entender la doctrina si no entiende el panorama de salvación y el panorama del Evangelio. Y el pueblo de un príncipe habrá de venir y destruirá la ciudad del santuario. ¿Cuál príncipe fue? ¿No fue Rob? ¿No fueron Tito y Vespasiano? Y el concepto donde dice, y de cierto digo que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. No me voy a detener en el detalle de las generaciones, ya lo expliqué, y creo en la definición generacional que da la Escritura, que no es ni de 40 ni de 60, sino en la que da el libro ya de los Salmos, que es de 70 y 80 en los más fuertes. Los demás son excepciones. ¿Y por qué es importante entender este concepto de generación? Porque la palabra de Dios dice que Dios restauraría nuevamente. Dios necesita, para Dios tratar con Israel, necesita primero restaurarlo como nación. ¿Cómo puedo tratar con Israel si está disperso por el mundo? Compartíamos con ustedes que en el año de 1948, a ver, aquí está el panorama profético, la destrucción de Jerusalén. 2020 es periodo de la Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo. Yo personalmente creo que va a haber un rapto y arrebatamiento, y le he dado mis argumentos para pensar que el rapto y el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, porque los 7 años Dios tiene un plan para la iglesia, para Israel y la humanidad. Ahí no cabe nadie más. Ahí no cabe la iglesia. Para Israel y la humanidad. Todo el trámite que tendrán esos 7 años es para tratar con Israel. Y una de las más razones que le quiero dar es que el primer sello que se hable es la manifestación del anticristo. El primer sello es la manifestación del anticristo. ¿Y qué es lo que hace el anticristo? Hacer pacto con muchos, entre ellos el pueblo sionista, para que se permita la reconstrucción del templo y se restaure el sacrificio. Entonces empezamos a entender por qué Dios permite eso y por qué es que Dios está tratando en esa semana con Israel y que es la semana para tratar con Israel. El primer sello es la manifestación del anticristo y es el promotor para hacer pacto con muchos, como dice la escritura, para que se permita la reconstrucción del templo de Jerusalén, para que se restaure el sacrificio. Usted no puede tener sacrificio si no tiene templo. ¿Y por qué es tan importante el sacrificio? Porque es la semana en que Dios va a tratar con Israel. ¿Por qué es tan importante que haya abominación desoladora? Porque Dios está tratando con Israel, se vuelve a retomar el trato con Israel. ¿Por qué es tan importante que, como dice la escritura, venga una invasión sobre Israel? Porque es el trato de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Zacarías que las 2/3 partes de la nación de Israel va a perecer y que la que queda,
Dios la va a probar como la plata, hasta que se convierta cuando lo vean a Él, como aquel a quien traspasaron. Y lo llorarán como se llora hijo unigénito, y todo ese remanente se convertirá completamente. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús viene sobre el monte de los olivos en la tierra de Israel? Porque está tratando con Israel y tiene que llegar a terminar el trabajo con Israel hasta la conversión total de Israel. Empezamos a entender conceptos. Cuando usted entiende todo el concepto profético dentro de un concepto holístico, la escritura tiene que entenderse dentro de un concepto holístico, no solo de panorama, no solo doctrinal. La profecía es esencialmente escatológica, toda, porque escatología es hablar de los eventos que tienen que darse en el tiempo futuro. Y la razón de ser de la escatología es Cristo en sus dos venidas. Si no, no habría razón de escatología. Y la redención del ser humano. Por eso creo que el arrebatamiento será antes, Dios llevará a la iglesia antes de, y creo que la lleva a tratar con, en esos 7 años, porque son 7 años que dura el periodo que es la semana que hace falta para tratar con Israel, y así, aquí en la tierra está dividido en 2 periodos. Si usted lee el libro del Apocalipsis, ¿qué es el libro del Apocalipsis? Dice, es la revelación de Jesucristo. Él no está diciendo que es un libro de chismes futuros. Es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y enseguida empieza a hablar con Juan, que es un converso. Judío, pero converso. De los 2 pueblos hizo uno solo. Es parte del tercer escenario de la iglesia de Cristo. Ya Juan es parte de la iglesia de Cristo. Y el mensaje que recibe Juan es para comunicar a quién? A las iglesias. Y entra a hablar a las iglesias. Entra a hablar es a la iglesia. Y si usted lee detenidamente Apocalipsis, los símbolos, todo lo que está allí puesto, tiene una razón de ser. Y si usted lee los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿por qué Dios está juzgando a las iglesias? Dice, a todas las 7 le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Primero, así es que empieza con cada iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:15? ¿Y qué dice Segunda de Corintios 5:9 y 10? Que la iglesia va a ser juzgada por sus obras. Y en base a sus obras recibirá galardones y premios. Y esos galardones, premios y coronas que le son dadas son símbolo de autoridad. Y son para la iglesia. Ahí no dice que son para nadie más. La Biblia habla de las coronas. Nosotros vamos no a un juicio de salvación y de condenación. La iglesia va, o si no, ¿para qué murió Cristo? Si usted y yo somos salvos hasta recibir a Cristo y de ahí para adelante depende la salvación de usted o de mí, creo que ha sobrado la venida de Cristo. Habla de un tribunal. El capítulo 2 y 3 habla de un juicio por obras. Conozco tus obras. Hoy no me voy a poner mucho. La gente habla de que las 7 iglesias son 7 iglesias del Asia Menor que son representativas de los periodos de la iglesia a través del tiempo, a través de la venida de Cristo. Si uno estudia historia de la iglesia va a encontrar que es cierto lo que nos están diciendo, lo que la gente dice tiene una razón de ser de lo que dice. Vemos que hay una iglesia primero que comienza a evangelizar, que se olvida de Cristo y se olvida del primer amor y se olvida parte de la iglesia de Éfeso. Pero después vemos una iglesia que es una iglesia totalmente de mártires. Y así sucesivamente hasta venir a la última iglesia. Pero le dice, yo conozco tus obras. Y es interesante que lo que Dios le habla a cada iglesia, cuando termina de hablar a la iglesia, primero le dice que es por obras. Y su juicio que está haciendo es sobre sus obras. No está haciendo juicio sobre otra cosa, sobre sus obras. Y al final dice, y el que escuche, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O sea, ese mensaje que está dando para cada iglesia, a pesar de que es para cada iglesia, tiene una connotación de enseñanza a todas las iglesias en todos los tiempos. Para que se corrijan cosas, por supuesto. Usted y yo estamos creciendo a la madurez de Cristo. Estamos creciendo a la estatura del carácter de Cristo. Pero eso sería fruto de otro tema. Entonces la iglesia para ir al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. La palabra de Dios dice que Jesús está preparando su iglesia. Todo lo que nace de Dios nace del amor. Dos amores tenemos usted y yo. El amor con Dios papá como papá y el amor con Jesús como pareja. Y en los 7 años, pues hay una gran tribulación. ¿Y esa gran tribulación es para qué? Tiene una connotación donde Dios trata con la humanidad en general para llevar a la conversión a mucha gente. Pero protagonista, ¿quién? Israel. A ellos les toca evangelizar. Muchos se van a convertir. Por supuesto que muchos se van a convertir. Cuando vengan los dos profetas, yo creo personalmente en los dos profetas que dice la Escritura. Dice que de aquellos que vienen a hablar es aquellos quienes en su profecía, ¿sí? Vinieron las plagas y abrieron y cerraron las ventanas de los cielos. Los únicos que hay son Moisés y Elías. Hay unos que son tan finos que dicen, pero bueno, que Moisés se murió y la Biblia dice que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, que se lo disputaban Satanás y el ángel. ¿O es que usted tampoco estudió el Evangelio y en el Evangelio dice que Moisés y Elías sí entraron a la tierra prometida cuando hubo la transfiguración? ¿Será que nosotros somos más finos que Dios para que no se cumpla lo que dice la Escritura? A veces queremos ser más papistas que Dios. Dice que esos dos profetas tienen que venir a evangelizar. Durante 3 años y medio el anticristo los va a matar y va a haber fiesta después de que los mata. Y después utiliza la misma palabra que utilizó en Juan 4:1 para llevarlos a los cielos. Le dice, subid acá. Le dice a los dos profetas, subid acá. Nuevamente los transporta. Lo mismo que dice capítulo 4, que le dice el espíritu a Daniel, a Juan, subid acá. Ya te mostré algo sobre la iglesia, ahora te quiero mostrar algo sobre lo que va a ocurrir con Israel y con el resto de la humanidad. Al final de los 7 años, hoy no me quiero detener mucho, pero si usted y yo vamos al libro de Zacarías, solamente voy a tocar algunos versículos, porque se supone que esto ya lo hemos venido mirando, ¿no? Usted sabe que si estudiamos Ezequiel, le dije, es importante que lea Ezequiel 36, 37, 38, 39. Desde el año 900 antes de Cristo, se había dividido Israel en dos, en reinado del norte y reinado del sur. ¿A dónde se fueron los del norte? Fueron dispersos por toda la tierra seguramente, como los del sur. ¿A dónde se fueron? No sé, solo sabrá Dios. Pero ellos dos, las 12 tribus, conforman Israel. A Israel no lo conforman la tribu de Judá y de Benjamín. A Israel la conforman las 12 tribus. Dice la palabra de Dios que Dios lo restaurará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a ir primero a Ezequiel y apenas voy a hacer mención de unos versículos bastante rápido y después me voy a ir a Zacarías. En Ezequiel capítulo 36 dice que Dios lo restaurará. ¿No? Dice el versículo 9, porque aquí yo estoy por vosotros y me volveré y seréis labrados y sembrados. Dice al versículo 10 que ese mensaje es a toda, oiga lo que dice el versículo 10, es a toda la casa de Israel, toda ella, es a todas, es a las 12 tribus, el mensaje que está dando en Ezequiel. No es a la tribu de Judá, es a las 12 tribus. Versículo 19 dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Unos que fueron a Siria, por hacia el año 700, 600, también fueron dispersados, y los que se fueron al norte hacia el año 500 y pico, y después en el año 70 son dispersados por toda la tierra. Israel dejó de ser nación desde el año 70. De ahí el mote del judío errante. Ellos no eran reconocidos.
Dejaron de tratar con Dios, Dios dejó de trabajar con ellos y perdieron todo reconocimiento. Pero Dios dice que lo restauraría, ¿para qué? Para tratar con ellos en esa última semana. Dice el versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Y dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, ni siquiera por ellos, sino por causa de mi nombre, dice el Señor. Versículo 24 dice, yo os tomaré de las naciones y los recogeré de toda la tierra y los traeré a vuestro país. Y ahí está hablando de una restauración física. Pero enseguida empieza a hablar de una restauración espiritual. En estos capítulos habla primero de una restauración física y después de una restauración espiritual. Hay dos restauraciones que Dios hace con Israel. Físicamente, volverlos a ser nación. Y después de que sean nación, trata con ellos hasta llevarlos a una conversión espiritual. El versículo 26 dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vuestros corazones y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí que está hablando, una restauración espiritual. Primero habla de la restauración física y después habla de la restauración espiritual. Esencialmente lo que dice en el capítulo 37 de Ezequiel, es la restauración física, cuando está hablando del valle de los huesos secos. Dice, y empezará a ponerle tendones, músculos. Está hablando de una restauración física. Y después de que haga la restauración física, hará la restauración espiritual. Pero también en el capítulo 37, Dios dice que volverá a juntar el de Judá, la división que hubo desde el año 900 antes de Cristo, Dios la restaurará durante ese periodo. Así ha dicho Jehová, he aquí, dice primero en el versículo 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después de esto otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. El versículo 17 dice, júntalos, luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Versículo 19, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Yo tomo a los hijos de Israel dentro del versículo 21, yo tomo a los hijos de Israel dentro de las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Versículo 22, y nunca más serán dos naciones, óigamelo bien, y nunca serán más dos naciones, ni nunca serán divididos en dos reinos. ¿Está hablando de Israel? Dios los junta. Desde el año 900 se han dividido. Antes de la venida del Señor Jesús los junta. En el capítulo 38 habla del trato de Israel cuando permite Dios que el reinado del norte, así como pasó en Daniel 11, cuando habla del reinado del norte y del sur, que son una figura de lo que va a pasar con Israel. Habla de cómo Gog, pueblo de Magog, príncipe de Mesec y de Tubal. De esto ya hablamos un poco. Hablábamos de Rosh, príncipe, hablábamos ¿escuchan? Sí, líder, lo escuchamos.
Yo creo que Satanás no puede Yo le estar estoy contento escuchando. cuando se está hablando del Señor. No se está escuchando. Ya se fue la voz. Rubén Jaime, ya no se te escucha. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, ya. Bueno. Sí. Bueno, entonces les compartía que en Ezequiel 38 voy a tratar de restablecer la conexión acá, a ver. En Ezequiel 38 habla de que va a venir un reinado del norte a invadir. Dios va a mover el corazón de este rey del norte para que venga a tomar despojos de Jerusalén. Y dice que este rey va a venir y habla de Gog, pueblo de Magog, príncipe de Mesei y de Tubal. Y compartíamos un poco lo que los historiadores, no solo, miren, desde el libro de Génesis se habla de estos pueblos. En todo el panorama profético hemos visto el desplazamiento de estos pueblos a través de la historia y a través del planeta Tierra. Y los historiadores pueden determinar que Mesec es el anterior nombre de Moscú, donde vivía el pueblo de los moscovitas. Dice que este pueblo va a venir a invadir de los confines del norte. Si tú miras un planisferio, el pueblo que está en los confines del norte es Rusia. Es el reinado del norte con sus aliados. Y dice que habrá un reinado del sur, donde está Irak, donde está Irán. Es interesante cómo allí en la escritura se habla de Persia. Persia es el Irán de hoy. En el versículo 5 del capítulo 38. Se habla de Cus, que es la Etiopía de hoy. Se habla de Fut, que es la Libia de hoy. Y esto es que no es que a ninguno de nosotros, de los que estudian escatología, les ha provocado ajustar las piezas del rompecabezas. No, es que el desplazamiento de los pueblos y las raíces de donde se ubicaron nos pueden permitir identificar quiénes son esos pueblos. Y aún en el punto de vista físico nos lo corrobora la escritura, porque el país que está en los confines del norte de Rusia. Dice el versículo 8, de aquí a muchos días serán visitados, al cabo de los años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. O sea, ya son uno, antes de que vengan a ser invadidos. Pero quiero repasar un poco con ustedes, vamos a ver si esto funciona. Cómo el Señor ha ido permitiendo el cumplimiento de todo este concepto profético. En el año de 1948, se reconoce ante las Naciones Unidas, un 14 de mayo, el Estado de Israel. Como dice, nacerá un pueblo en un día. Sí, el pueblo que nació en un día fue el Estado de Israel. No sé si ya pueden verlo en el computador. ¿Todavía no? No, señor, todavía no. Espera un segundo, Rubén. Dice, nacerá una nación en un día. Sí, nació en un día, el 14 de mayo del 48. Perdón, Rubén Jaime, perdón. Ya te admití para que des compartir pantalla. Ya puedes compartir pantalla, por favor. Ok. Dice, nacerá un pueblo en un día y nació la nación de Israel. Voy a tratar de ponerlo. Disculpen 2 minuticos, pero ustedes saben que voy a tratar de ponerlos la clave. Mientras tanto, voy a tratar de ir hablando. Nacerá un pueblo en un día y en el año de 1948 se restablece el Estado de Israel. Qué interesante que a la generación que le ha tocado verlo, es a esta generación, será esta generación que la que le está tocando ver el restablecimiento de Israel como nación.
Acuérdese que la semana de años que hace falta para que Dios trate con Israel, tiene que estar Israel restituido como nación, porque si no, ¿cómo puede Dios tratar con él? 1948. Se frizó la pantalla, Rubén Jaime. ¿Cómo? Estoy tratando de Es que entrar. sí, de acuerdo. La bloqueó para mirar si a través del computador poder volver a compartir la pantalla. Ya estamos trabajando en esto. Gracias. Ya estoy entrando nuevamente al computador. Listo. Entonces, a nosotros como generación, nos ha tocado ver la restauración del Estado de Israel. Interesante, ¿verdad? Ya. Interesante. Y a esta generación le ha tocado ver el restablecimiento de la Santa Ciudad. En el año de 1967, en una guerra milagrosa. Sí, perdón, Rubén, silencia el teléfono o salte del teléfono para yo poder admitirte. Entonces, perfecto. Okay. Gracias. En el año de 1967, en una guerra milagrosa que nos tocó ver a esta generación, ustedes saben que una de las fiestas más sagradas del pueblo judío es la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Y la República Árabe Unida, con el pueblo egipcio, planificaron cómo intervenir a Israel en ese tiempo, porque es un tiempo que para ellos es precioso, es especial, y lo apartan para Dios. Sin embargo, de una manera milagrosa, cuando usted va y mira las alturas de Golán, que parecen una pared, dice cómo lograron los judíos llegar a tomar todo esto, dice esto fue un milagro de Dios. Israel vuelve y retoma. Ya puedes compartir pantalla. Ok, no, perdón. Perfecto. Israel vuelve y retoma. Bueno, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces veníamos hablando de la gran tribulación, la segunda de Cristo, la batalla de Armagedón. Ya hablamos de esto, hablamos de las 7 semanas, las 62 semanas, que será quitada los 400. Este es el tiempo de la interrogación, es el tiempo de la iglesia y una semana de años que falta para tratar con Israel. Ya hablamos de la dispersión en el año 70. La escritura dice de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ustedes saben que la higuera, que es el brevo que nosotros conocemos, es el árbol que representa a Israel. Tenía que haber una restauración física, la que estaba manifestada en Ezequiel 36 y 37, para que se dieran los eventos antes de la venida de Cristo. Aquí tienen algunos datos. En el año 70 después de Cristo, 116,000 lanzados desde el muro, de 6 millones quedó 1 millón. 115, Adriano toma 985 poblaciones palestinas, asesinando medio millón de judíos. 1257, la comunidad judía de Londres, Cambridge. 1267, Canterbury, exterminados en Inglaterra. 1290, Eduardo I expulsa a los judíos de Inglaterra. 1492, Fernando e Isabel expulsan a los judíos de España. 1945, el holocausto en Alemania, 6 millones de judíos son asesinados. Habitantes en Palestina, primero el Imperio Bizantino en el año 400, después los cruzados en 1099, los árabes en el 1190, los turcos en 1517, los ingleses en 1917. ¿Cómo fue usurpada la tierra del pueblo judío? Y aquí en el Ezequiel 37 está hablando de la restauración del Estado judío, y el 14 de mayo del 48, seguramente que muchos de los que están escuchando esto no lo vieron, pero son parte de esta generación, porque hay muchos que sí lo vieron.
por medio de la resolución de la resolución de las Naciones Unidas, David Ben-Gurión, el jefe provisional del Consejo Nacional del Estado en Tel Aviv, proclamó la Declaración de Independencia, mediante la cual se fundamentó el nuevo Estado de Israel. Y empiezan a traer a todos los judíos de toda la tierra, y pagan estos hombres por traer a su gente. ¿De dónde? De los dos palos, del palo de Israel y del palo de Judá. Juntaréis, serán un solo palo y nunca más serán dispersos, dice la Escritura. En 1967 viene la guerra de los 6 días y Israel recupera Jerusalén. Cuando en el 48 les entregaron a los judíos el territorio, Jerusalén no estaba en su poder. En 1967, en esta guerra de junio, de los 6 días, que así es llamada, Israel retoma la ciudad de Jerusalén. Aquí está un poco el territorio que fue entregado en el 48, lo que toma Israel durante la guerra de los 6 días, ¿no? Aquí vemos el Israel de hoy y vemos el Israel como reloj profético de Dios. Y volvemos un poquito a Mateo 24. Entonces, ¿qué fenómeno estamos viendo? Que a esta generación ya le ha tocado ver la restauración del Estado de Israel y la restauración de Jerusalén como ciudad. ¿Por qué es importante esos otros eventos? Porque la profecía de las 70 semanas es sobre Israel y sobre la santa ciudad. Si no existiera Israel y no existiera la ciudad de Jerusalén en manos de los judíos, no podría darse la semana que hace falta. ¿Sí ven interesante? Por eso era necesario que se restableciera el Estado de Israel y es importante dentro del panorama escatológico. ¿Por qué era importante que Jerusalén estuviera dentro del panorama escatológico en manos de los judíos? Porque la semana de años que hace falta para que Dios trate con ellos, se requiere que los dos estén juntos. Bueno, vuelve a Mateo 24, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será apenas principio de dolores. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. Y este es un tiempo donde han venido mucha gente diciendo que son ungidos de Dios. Usted sabe que Dios no usa mediums. Cuando se habla de medios, se habla de invocar espíritus, pero espíritus satánicos. Dios no usa medium. El Espíritu Santo fue enviado para que le hable a cada persona. Y este concepto de ungidos es un concepto de mediums. Son los que hablan y dicen cómo hacer, cómo moverse, en dónde andar, porque es que Dios los utiliza solamente a ellos. ¿Sabe que Dios me hablaba con esto? Yo decía, pero Señor, no hay mucha gente que dice que es Cristo, ¿no? No hay mucha gente, me dice el Señor, pero ¿qué quiere decir Cristo? Ungido. ¿Este tiempo no es un tiempo donde han venido muchos ungidos? Ungen el vaso en que toman agua, ungen el agua que se toman, unjan la ropa que se ponen. Guerras. Usted me dirá, guerras ha habido todos los tiempos, pero nunca en la proporción que le ha tocado ver a esta generación. Pestes, terremotos, en todos los tiempos ha habido, pero no como le ha tocado ver a esta generación. ¿Se acuerda de José Luis de Jesús Miranda? Que hablaba de ser el Cristo, ya murió. Guerras y rumores de guerra, usted puede ver ahí las Torres Gemelas, guerras en el Medio Oriente, la guerra de los Boers en África, 1902, guerra ruso-japonesa, 1904, Primera Guerra Mundial, ocurre en el 14, Segunda Guerra Civil Española, 1936, Segunda Guerra Mundial, 1939, Guerra Árabe-Israelí, Medio Oriente, desde 1948 están. Guerra de Corea, en el Oriente, 1950, Guerra del Vietnam, en el Oriente, 1959-1975, Guerra de las Malvinas, 1982, Guerra del Golfo, Medio Oriente, 1991, Guerra de Kosovo, 1998. Ahí está el famoso Bin Laden, ya hoy en día muerto. Empezamos a ver
alianzas que tienen que darse en la escritura y personajes que necesitan aparecer en el panorama universal. Ahí ven al presidente Bush en el 2008 haciendo contactos con el primer ministro israelí para lograr firmar un pacto que después pueda confirmarse. Hay un pacto que tiene que firmar Israel, que el anticristo cuando surja lo va a confirmar para que permitan la reconstrucción del templo. Por eso ese acercamiento. Y no estoy diciendo que Estados Unidos va a ser el anticristo, porque la palabra de Dios dice que el anticristo saldrá. El príncipe saldrá del pueblo que resurja. Habíamos hablado de que Roma eran las piernas y falta por cumplirse los pies. Los pies son hierro, igual que las piernas. Y las piernas, ¿a quién representaban? A Roma, a la urbe. Antes de la venida de Cristo, el que va a reinar va a ser Roma. Pero dice así como se une el hierro, como el hierro no se puede unir con el barro, va a estar unidos por alianzas humanas. No están unidos como era antiguamente Roma. Roma conquistaba y adhería al imperio. Y ustedes saben cuáles eran las características del imperio romano y por qué la gente quería ser gobernada a pesar de todos los impuestos que tenía que pagar. Porque Roma ofrecía paz y seguridad. Y tenía un nivel de derecho que daba garantías de paz y de seguridad. Tanto que hoy en día el derecho romano todavía se estudia en las universidades de derecho. Y dice que la característica del anticristo, una de su mensaje o de su mensaje principal va a ser paz y seguridad, que era el mensaje que comunicaba Roma. Pero en aquella época Roma conquistaba y adhería al imperio. Dice que en el resurgimiento de ese imperio ahora va a ser un imperio que resurge, pero es por alianzas humanas. No va a tener lo dogmático de los imperios anteriores. Y se empiezan a dar las alianzas. Personajes como Putin, que a ustedes les consta hoy en día, quiere perpetuar su estadía en la presidencia por unos cuantos años más, seguramente para que se dé el cumplimiento de la profecía. Vendrán pestes, ahí está la gripe aviar, la influencia, 40 millones afectados, 3 millones de millones, el SIDA, el cólera, el paludismo, la malaria, la peste bubónica, el COVID-19. Faltó ponerlo acá, pero aquí están presentes, ¿no? Hambres. Se dice que alrededor del mundo 24.000 personas mueren cada día de hambre y de causas relacionadas. Esos son datos tomados de las Naciones Unidas. Una reducción de 35.000 personas al día hace 10 años y de 41.000 personas al día hace 20 años. Y el 75% de los fallecidos son niños menores de 5 años. Terremotos. Está el de Chongqing en China, uno de los peores terremotos en varias décadas, matando a 8.700 personas y atrapando casi 900 estudiantes entre escombros. Terremotos en el mar, los maremotos. Están ahí escritos en la Biblia y en los evangelios. Los volcanes activos que hay en este momento. Aquí hay una lista de los terremotos que han pasado en esta generación y los niveles que han tenido en la magnitud de la escala de Richter. En Chile, en Alaska, en Rusia, en Ecuador, en Alaska, en Islas Kuriles, en Alaska, en India, en Argentina, en Indonesia. Todos superan los 8.5 en la escala de Richter. Y dice el Señor, esto apenas es principio de dolores. Esto es apenas una cuota inicial de lo que se va a ver en los 7 años. Es una cuota inicial de lo que se va a ver en los 7 años. Voy a volver a este panorama. Aquí está la profecía del libro de Daniel. Salté un poquito Mateo 24. Ya hablamos del arrebatamiento. Hablamos del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hablamos del arrebatamiento en Corintios, capítulo 15. Creo personalmente que
como les decía, los capítulos 2 y 3 de la escritura en el libro del Apocalipsis, que está hablando. Hasta ese momento viene hablando Juan, o el Señor viene hablando, el ángel viene hablando con Juan acerca de la iglesia. De pronto le dice subid acá y lo saca al cielo. Y en el capítulo 5 le muestra la gloria de Dios. Y hay muchos detalles por los cuales yo creo que Dios se lleva a la iglesia antes del arrebatamiento. Yo les compartía detalles dentro del estudio escatológico, que es el estudio de la verdad, que es el estudio de la Biblia. Uno tiene que ver cómo Dios se ha comportado en cada momento en la historia del hombre sobre la tierra. Y si revisamos un poco, recordamos cuando Dios cogió a Noé y lo metió en un arca. Y después de haberlo puesto en el arca, dice que pasó una semana y luego empezó a llover. Y lo sacó, lo salvó del juicio. Cuando Dios sacó a Job de Sodoma, antes de emitir el juicio. Y creo que Dios sacará a la iglesia antes de emitir. Primero, esa semana es para tratar con Israel y no puedo perderla de vista. Hay un juicio sobre la humanidad, pero hay un juicio sobre Israel. Hay un juicio sobre la humanidad, pero hay un trato de Dios con Israel para llevarlo a la conversión. Bueno, antes de seguir adelante, habíamos estudiado hasta Ezequiel 37 y le dije que quería irme a Zacarías. Antes de continuar por acá, voy a irme a Zacarías y quiero que usted, si quiere ver su Biblia, vaya a Zacarías. Y yo le dije, estudie de Zacarías desde el capítulo 9 hasta el último capítulo, que es el capítulo 14. ¿Sí? En Ezequiel nos habla de Israel, en la restauración física y en la restauración espiritual. Aquí en Zacarías también nos habla de Israel, nos habla de la primera venida de Cristo y nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo 9 del capítulo de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Aquí está hablando de cuál cae venida de Cristo, de la primera, igual que en Daniel. Capítulo 10 dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré a la casa de José, y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Está hablando de la restauración de Israel. Capítulo 11, versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Pero este es un pasaje que es referente a Judas. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí está hablando de cómo Judas vende al Señor por 30 piezas de plata. Versículo 13, echarlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Capítulo 12, liberación futura de Jerusalén. Dice, arranca el capítulo 12 y dice, profecía. Palabra de Jehová. ¿Acerca de quién? De Israel. Versículo 12. Aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a las naciones, a los pueblos, de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 6. Parte B. A todos los pueblos alrededor de Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y me llorarán como se llora a hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadar Rimón en el valle de Megido. Capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículo 6 del capítulo 13. ¿Qué heridas son estas tus manos? Y él responderá, con ella fue herido en casa de mis amigos. Está el reconocimiento de Jesús, las heridas, lo mirarán a aquel como a quien traspasaron. Aquí no está hablando de la conversión.
Versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, más la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, está hablando de Israel. Y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo los oiré y les diré pueblo mío y ellos dirán Jehová es mi Dios. Ese remanente es el que te termina convirtiendo totalmente. Capítulo 14. Y aquí, versículo 1, el día de Jehová viene, que en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Acuérdense, en el capítulo 38 va a haber una invasión de Israel por parte de Rusia y lo van a invadir. Y el capítulo 24 dice que ojalá no los coja el día de reposo. Porque ellos no se mueven en día de reposo, pero les va a tocar salir huyendo y seguramente tendrán que ir a Petra o al desierto. Y dice que de una manera Dios los guardará y los protegerá. Y les decía que en esa invasión y en todo ese trámite que va a haber de esos 7 años, dice que 2/3 partes morirán y una tercera parte será probada como la plata. Eso es lo que dice la escritura, hasta que llegan a la conversión total de Israel. Y dice que la plaga dice que las naciones se van a reunir junto para destruirla, que es la famosa batalla de Armagedón que habla la escritura. Y la batalla de Armagedón tiene que ver con varias batallas. La invasión primero que hay de Rusia hacia Israel. Después el movimiento que hay de los chinos del oriente. Dice que un ejército de 200 millones de hombres se moverán desde el oriente y que eso provocará una guerra en la cual morirá una tercera parte de la humanidad. Eso es lo que dice la escritura en el libro del Apocalipsis. Y dice que también se moverá el reino del sur y que se moverá el reino del anticristo y que se reunirán alrededor de Jerusalén. Y dice que la plaga con la cual morirá la gente, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová, versículo 12 del capítulo 14. Los pueblos que pelearon contra Jerusalén, dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, o sea, estando vivos. Dice, su carne se corrompe y se consume, se derrite. Y las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshace en su boca. Ahí está escribiendo el profeta Zacarías una guerra atómica. El pobre tipo, 700, 600 y pico de años que estaba escribiendo este libro, no sabía lo que era un átomo, pero sí podía describir lo que estaba pasando y viendo. Y dice que el Señor viene y viene precisamente para evitar que la humanidad no se destruya. Y dice la Biblia también en ese libro que el freno y la sangre de los que mueren en esas guerras subirá hasta el freno de los caballos, una altura como de 1,20 y durarán meses enterrándolos. Es increíble, pero la Biblia dice quiénes son los protagonistas. El anticristo que representa todo el occidente, todos los aliados, incluyendo Estados Unidos, el reino del norte, Rusia, el reino del oriente, China, y el reinado del sur, Irak, todos los países africanos, Persia, Etiopía, Fut. Ahí están todos los protagonistas que van a ser parte de este evento. La escritura nos lo está contando. Y esto lleva a la conversión del pueblo de Israel. Y dura 7 años ese proceso. Por eso creo que el arrebatamiento, Dios paró el ciclo con Israel, retoma el ciclo con la iglesia, termina el ciclo con la iglesia para llevarla a ser la esposa del Cordero. Efesios 5 dice que Jesús está preparando a su iglesia, quitándole las manchas y las arrugas. Mucha gente dice, no, pero es que la iglesia tiene que pasar por esto para que se purifique. A uno no lo purifica sino la sangre de Cristo y el nacer de nuevo. A uno no lo purifica nada más. A usted y a mí nos hizo santo, fue la postura que Dios Padre hizo al ponernos en Cristo, en una relación íntima con Él y en darnos una identidad con Él.
Usted y yo somos santos es porque tenemos al santo en nuestra vida. Somos justos es porque tenemos al justo en nuestra vida. Somos redimidos, como dice 1 Corintios 1:30, como dice Corintios 5, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que usted y yo experimentáramos la justicia de Dios en Cristo, no en nosotros. O como dice Hebreos capítulo 10, que Él murió para hacernos santos una vez y para siempre. Usted y yo somos lo que somos por estar en Cristo. No tengamos ínfulas de que vamos a volvernos santos por nuestros propios méritos y atributos, o justos por nuestros propios méritos y atributos. Creceremos en la madurez, que es distinto. Seremos juzgados por nuestras obras, que es distinto. Pero la obra de Cristo fue completa, por eso la escatología no puede desconocerse la parte doctrinal de la salvación. Yo creo que a la boda, cuando se va a una boda, después de que se entraba a la boda, se cerraban las puertas y nadie podía entrar. Hay muchas razones que podríamos hablar, pero el tiempo apremia. El tribunal de Cristo, que es otro juicio, que hablábamos de que es el juicio al cual irán todos los que estaban en el Hades. Ya hablamos de eso en una oportunidad, cuando Cristo bajó, cuando murió y resucitó, Él bajó al Hades y transfirió al tercer cielo, transfirió a todos los que habían nacido de nuevo. Los transfirió allí al tercer cielo. Los que han muerto, allá están. Cuando haya las bodas, Dios les dará un cuerpo y se encontrarán con nosotros, los que estemos vivos, nos juntaremos para ir a las bodas con el Señor. Entonces aquí en este cuadro usted ve la restauración física de Israel, los falsos profetas, las guerras, rumores de guerras, pestas, hambres, terremotos, rapto, arrebatamiento, la semana de años que hace falta para tratar con Israel, y muestra que para eso va a haber una gran tribulación en ese trato. Dios trata con Israel y trata con el resto de la humanidad. Con la iglesia trata arriba, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Y al final de los 7 años viene, y dentro de esos 7 años se van a dar los 7 sellos, y no se le olvide que el primer sello es la manifestación del anticristo. Habrá 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Aquí están mostrando un poquito en el gráfico. Es exactamente lo que he explicado, el sueño de Nabucodonosor. Faltan los pies por cumplirse, que es el reinado del anticristo. Habíamos hablado de que el anticristo va a sufrir una herida de muerte. Sufrir una herida de muerte, habíamos hablado hace unos días, es que lo van a matar. Él no dice que una herida de muerte para decir que quedó medio muerto, no, lo matan. Seguramente el anticristo orará por él, el falso profeta religioso orará por él, y vendrá Satanás y lo poseerá y lo traerá a la vida. Y a partir de ahí empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Daniel 9:27 dice que se va a negociar un tratado de paz con Israel. Usted ha visto que se han dado todas las aproximaciones para un tratado de paz entre los primeros ministros, los primeros y los presidentes estadounidenses buscando llegar a un acuerdo. Apocalipsis 13 dice que Satanás va a poseer y se le va a dar poder. Él siempre ha buscado ser adorado y se va a hacer adorar. Es cuando le van a construir una imagen. Dice que el falso profeta va a permitir que se le construya una imagen y se hará adorar allí en el templo de Jerusalén. Y ocurrirá lo que llama la abominación desoladora que habla Daniel, que ocurrió en la época de Antíoco Epifanes y que ocurre ahora con el anticristo. Usa al pueblo judío y usa para que se manifieste Satanás y para que se manifieste el anticristo. Tendrá un falso profeta que hará prodigios para engañar. Es interesante que en Apocalipsis 17 y 18 nos habla de un sistema religioso. Y un sistema religioso que aglutina todas las religiones del mundo, tanto las cristianas como las no cristianas. Un sistema tipo nueva era, que le da cabida a todos. El sistema del relativismo, que respeta la verdad de todos, mientras no le toquen las mangueras a cada uno. Es un sistema religioso el capítulo 17. El capítulo 18
Es la restauración de la Babilonia como un sistema comercial. Dice que el anticristo va a gobernar el sistema comercial en el mundo. Nadie va a poder comprar ni vender sin la marca del anticristo. Entonces el anticristo va a tener un aliado que es el falso profeta, que es un líder religioso. Muchos dicen que puede ser judío porque es el que va a permitir que el anticristo, que es un gentil que nace del mundo romano, porque dice que el anticristo sale de las aguas, y cuando la Biblia habla de las aguas o de los mares, habla del resto de la humanidad. Cuando habla de Israel, habla de su tierra, habla de su pueblo exactamente. El anticristo va a dirigir una confederación mundial para controlar la economía y utilizará el sistema religioso hasta cuando le sirve. El día que no lo sirve, lo desprecia. Y se va a hacer adorar en el templo. Y ahí inicia la persecución implacable contra Israel. Los 3 primeros años y medio son como la luna de miel del anticristo con la humanidad. El resurgimiento, la reconstrucción del templo, la respuesta a la sociedad en la economía, la respuesta a la sociedad en la paz, en la seguridad. La paz y la seguridad la da las relaciones, la paz y la seguridad la da la economía. Y dice que pondrá una marca, que la marca del anticristo será el 666. Se dice que el 3 es el número de Dios, es el 6 es el número del anticristo. La batalla final, antes de la venida de Cristo, se dará en Megido, que es lo que llama la Biblia la batalla de Armagedón. Ahí está Ezequiel 38, Daniel 11, Apocalipsis 16, Zacarías 12, que hablan de esto. Y la segunda venida de Cristo, que habla capítulo de Mateo 24, del 29 al 31. Dice que descenderá sobre el monte de los olivos, que el libro de Zacarías en el capítulo 14, versículo 1 al 4, dice que Jesús vendrá sobre el monte de los olivos. Versículo 4 dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén. Al final de la guerra, Cristo vendrá con nosotros, iglesia. ¿Y vendrá a qué? Primero, a finalizar la conversión del pueblo judío. Segundo, al reinado, comenzar el reinado del milenio. La Biblia dice que habrá un reinado del milenio. Y que Cristo va a reinar durante 1000 años. Antes de que se dé el juicio del trono blanco, que es cuando venga el juicio final. Y antes de que se den los nuevos cielos y nueva tierra, que es donde usted y yo pasaremos la eternidad. Descenderá para defender a Israel, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Vendrá contra Gog y sus aliados, Ezequiel 39. Mortandad será grande, de acuerdo a Zacarías 13, 8 y 14, 2. El anticristo será destruido. Se establecerá un reinado milenial, de acuerdo a Zacarías 14, del 9 al 11. Y bueno, por hoy creo que terminamos, que son las 9:03. Muchas gracias, Rubén, muy amable. Si hay preguntas,